Nadie lo habría imaginado al verlo de niño, correteando entre casas bajas y calles de tierra. Ese chico de provincia, hijo de una familia común del Gran Buenos Aires, terminaría firmando los últimos decretos de una de las dictaduras más sangrientas de la historia, Argentina, y enfrentándose, hasta el final, a un rival dentro de su propio uniforme. Pero esa historia, la del poder y la caída, empieza muy lejos de los despachos presidenciales. En un barrio donde el futuro parecía escrito en pequeño, Reinaldo Benito Antonio Viñone nace el 21 de enero de 1928 en Morón, en la provincia de Buenos Aires. Morón no es la gran ciudad brillante, sino la periferia. Trenes que pasan rugiendo, negocios modestos, vecinos que se conocen por el apellido y por el tono de voz. En ese mundo de rutina silenciosa, el apellido Vignone no dice nada especial. Es solo una familia más, tratando de atravesar como puede la Argentina convulsionada de entreguerras. Mientras en Europa crecen las sombras del fascismo y del nazismo, allí, en las veredas de Morón, el pequeño Reinaldo aprende algo que marcará toda su vida. Que el orden, o la ilusión de orden, es frágil, y que basta un soplo político para que todo cambie. Su infancia transcurre entre escuelas públicas, catecismo y relatos de adultos. En la mesa familiar se habla de trabajo, de precios, pero también de golpes de Estado, de presidentes que duran poco, de militares que aparecen en los diarios rodeados de banderas. El joven Reinaldo escucha esos nombres con una mezcla de fascinación y temor. Los uniformes, en su imaginario, no son solo trajes. Son llaves, llaves para entrar en lugares a los que un chico como él, sin apellido ilustre ni fortuna, nunca podría acceder. El contraste entre la modestia de su casa y la solemnidad de los desfiles militares se le incrusta en la mente como una promesa silenciosa. Cuando llega la adolescencia, la Argentina empieza a hervir. El ascenso de Juan Domingo Perón agita al país. Obreros en las fábricas, sindicatos que ganan fuerza, discursos encendidos en la radio. En las calles se respira entusiasmo y miedo al mismo tiempo. Reinaldo, formando ya su carácter, mira ese torbellino con ojos de observador frío. No sueña con ser líder sindical ni agitador político. Lo seduce otra cosa. La idea de pertenecer a una estructura rígida, donde cada insignia tiene un significado, donde la disciplina puede ser una escalera. Esa escalera es el ejército. El momento decisivo llega cuando tiene que elegir su camino después de la escuela secundaria. Sus amigos dudan entre oficios, empleos administrativos, quizá la universidad si hay suerte. Él, en cambio, pone los ojos en un destino que parece demasiado grande para un chico de Morón. El Colegio Militar de la Nación. La decisión no es sencilla. No es solo una carrera. Es un corte radical con la vida que conoce. ¿Será internado, sometido, transformado? En la familia hay dudas, miedos, orgullo contenido. Pero el propio Reinaldo ya ha tomado una resolución íntima. Si quiere dejar de ser un espectador de la historia, tendrá que entrar por la puerta que ve abierta, la de los cuarteles. En los pasillos del colegio militar, la realidad golpea más duro que cualquier entrenamiento físico. Allí, en esos claustros donde resuenan botas y gritos de mando, el joven Vignone descubre algo que lo marcará tanto como las primeras: armas. No está solo en su ambición. A su alrededor hay decenas de muchachos dispuestos a todo por ascender. Algunos vienen de familias militares de varias generaciones. Otros arrastran apellidos resonantes que los protegen como escudos invisibles. Y entre ellos, como una sombra que lo acompaña durante años, aparece la figura de su primer gran competidor. Él se llama, imaginemos, de otro modo en los registros oficiales. Pero en los recuerdos de los cadetes su nombre suena siempre junto al de Vignone. Otro joven oficial, seguro, carismático, hijo de una tradición castrense. No es necesario que los dos se declaren la guerra. La rivalidad nace sola, en cada examen, en cada ejercicio, en cada mirada evaluadora de los superiores. Un oficial elogia el informe de uno, y el otro aprieta la mandíbula. Un instructor escribe el nombre de uno en la lista de mejores promedios, y el otro toma nota en silencio. La lucha por el futuro empieza allí, en pizarrones y patios de formación, mucho antes de llegar a despachos ministeriales. El colegio militar moldea sus cuerpos con marchas interminables y sus mentes con una mezcla de historia oficial, doctrina y un culto silencioso al papel salvador de las Fuerzas Armadas. Para un joven como Vignone, el mensaje es claro. Cuando la nación se desordena, el ejército entra para poner las cosas en su lugar. Ese relato heroico, casi religioso, se repite una y otra vez, hasta volverse verdad interior. A la par, los instructores susurran otra realidad más cruda.
Las carreras militares no se ganan solo con disciplina, sino con lealtades. Hay que saber a quién obedecer, cuándo callar, cuándo avanzar. En ese tablero, la rivalidad con su competidor se vuelve una escuela de cálculo silencioso. A fines de la década de 1940, Reinaldo Vignone egresa como subteniente de infantería. El uniforme ya no es solo una promesa. Es una realidad que pesa, que da privilegios y también obligaciones. La Argentina de esa época es un volcán contenido. Perón está en el poder. El peronismo se expande. Y la oposición, incluyendo a muchos militares, acumula resentimiento. En los cuarteles se murmura sobre el populismo, sobre el desorden social, sobre la necesidad, otra vez esa palabra, de poner límites. Vignone, un oficial joven, todavía no decide la gran política, pero respira ese clima como quien respira el humo antes de un incendio. En esos primeros años de servicio, aprende la rutina del oficial. Dar órdenes breves, revisar armamentos, controlar la moral de la tropa, redactar informes. Son tareas que parecen aburridas, pero en esos papeles se diseñan carreras. Un informe mal redactado puede hundir a un subalterno. Un concepto duro sobre un superior puede ser interpretado como rebeldía. Vignone, reservado, metódico, entiende rápido que en el ejército la palabra escrita es tan peligrosa como una bala. Aprende a decir lo justo, a no excederse, a construir una imagen de oficial confiable, eficaz, siempre dispuesto. Mientras tanto, su competidor avanza también, del mismo modo en otras unidades, acumulando méritos y padrinos. El gran quiebre llega en 1955. La Revolución Libertadora, el golpe que derroca a Perón, sacude a todo el país y deja una marca indeleble en los oficiales jóvenes. Muchos de ellos participan directamente en las operaciones. Otros se quedan de lado, pero todos comprenden el mensaje. El ejército no solo es un actor del Estado, es un árbitro del poder. En esos días de bombardeos, enfrentamientos y festejos en algunos barrios, la sociedad se acostumbra a una idea peligrosa. ¿Qué cambiar? De gobierno a través de las armas. Es parte de la normalidad política argentina. Para Vignone, ese golpe tiene otro significado, más íntimo. Es la demostración brutal de que el reloj del poder se mueve rápido. Los que hoy son intocables pueden ser expulsados mañana. Los que hoy se presentan como defensores del pueblo pueden ser declarados traidores en cuestión de horas. Si quiere sobrevivir y ascender en ese mundo, tiene que aprender a leer los cambios antes de que se produzcan. La rivalidad con su competidor se reconfigura. Ya no se trata solo de quién dispara mejor o quién obtiene mejor puntaje en un curso, sino de quién se coloca mejor en la red de relaciones que rodea a los generales triunfantes del golpe. Los años siguientes son una sucesión de mandos, traslados y estudios. Vignone pasa por distintas unidades. Acumula experiencia en logística, en administración, en la vida interna de los cuarteles. No es el oficial carismático que busca los reflectores. Es el que sabe cómo hacer funcionar la maquinaria, el que entiende dónde falta un informe. ¿Qué reglamento hay que citar para justificar una orden? Esa pericia burocrática, que para un observador externo podría parecer gris, se convierte en su arma silenciosa. Mientras otros sueñan con la gloria del combate, él se convierte en especialista del engranaje invisible que sostiene a la institución. En paralelo, la Argentina entra en una espiral de inestabilidad crónica, gobiernos civiles débiles, presiones militares, proscripción del peronismo, conspiraciones de pasillo. Para un oficial que ya ha vivido un golpe de Estado, cada crisis es una posible oportunidad, o un posible abismo. El competidor de Vignone, ese otro oficial que lo acompaña como sombra en su cabeza, aprovecha ese clima para acercarse a ciertos generales decisivos, hombres que sueñan con un nuevo orden político diseñado desde los cuarteles. Vignone observa, calcula y elige otro camino. Ser el hombre de confianza en tareas que pocos desean, las que requieren rigor, frialdad o discreción extrema. En los años 60, el país se radicaliza, comienzan a aparecer grupos armados, la guerrilla, la violencia política, secuestros, atentados, represión. Los uniformes dejan de ser solo símbolos de orden y empiezan a ser también blancos de odio o miedo. En ese contexto, dentro del ejército se consolida una idea que será central para el futuro de Vignone: la guerra no convencional. Ya no se trata solo de enfrentarse a ejércitos extranjeros, sino a enemigos internos, invisibles, dispersos. La doctrina de la lucha contra la subversión se filtra en manuales, conferencias, charlas de pasillo, y con ella una noción de urgencia.
El tiempo para salvar la nación se achica. Para un hombre como Vignone, metódico, obsesionado con el orden, ese discurso tiene un atractivo poderoso. La idea de una amenaza interna difusa requiere precisamente de lo que él sabe hacer. Controlar, registrar, organizar. Se abre ante él un nuevo tipo de carrera, no tanto en los campos de batalla tradicionales, sino en los laberintos administrativos y operativos de la represión. Su rival, en cambio, apuesta a la exposición, a los destinos más visibles, a las unidades que hacen ruido en los diarios. Son dos estrategias distintas hacia el mismo objetivo: ocupar un lugar en la cúspide cuando la tormenta termine. Pero la tormenta no hace más que crecer. En 1966 llega otro golpe, esta vez encabezado por Juan Carlos Onganía, otro presidente civil derribado, otra vez tanques en las calles. La Argentina parece entrar en un ciclo repetitivo en el que los uniformes deciden, una y otra vez, quién gobierna. Vignone ya no es un jovencito. Ha escalado posiciones, tiene más grado, más responsabilidades. También tiene algo nuevo: conciencia clara de que su tiempo no es infinito. Aún le quedan años de servicio, pero en la lógica militar, las oportunidades cruciales se concentran en momentos determinados. El siguiente reacomodamiento, el siguiente gran golpe, podría ser el último antes de que él pase a retiro sin haber llegado a la cima. Ese es el reloj oculto que empieza a marcarle el pulso. No es un cronómetro público, no es una cuenta regresiva en los noticieros, pero suena con fuerza en su mente. Sabe que, para cuando llegue el próximo gran quiebre, tendrá que estar en el lugar adecuado, con los superiores adecuados, con el rol adecuado. Cada destino que acepta o rechaza, cada lealtad que expresa o silencia, se vuelve parte de una estrategia en la que el tiempo, inexorable, lo empuja hacia una elección. La rivalidad con su competidor, que ahora ya es un coronel bien posicionado, se intensifica en ese plano. En cada designación importante, o suben uno u otro. Mientras tanto, fuera de los cuarteles, el país se desangra. Huelgas, levantamientos estudiantiles, masacres como la de Trelew, gobiernos militares que prometen orden y terminan multiplicando la crisis. La sociedad se polariza. Los grupos guerrilleros se fortalecen. Los sectores de derecha se arman. El clima de guerra interna ya no es una hipótesis. Es un hecho cotidiano. En los despachos militares se discute en voz baja algo mucho más profundo que un simple cambio de gobierno: la idea de un reordenamiento definitivo del país. Un proyecto de limpieza ideológica que no reconoce fronteras entre lo legal y lo clandestino. Vignone, instalado ya en destinos clave, observa cómo ese proyecto va tomando forma. No es todavía el protagonista, pero está cada vez más cerca del centro de las decisiones. El rol de ciertos cuarteles, de ciertas unidades, empieza a cambiar. Lugares que antes eran solo espacios de entrenamiento y logística se preparan para funciones más oscuras. En sus recorridas, en sus informes, en sus conversaciones con otros oficiales, él percibe esa transformación como se percibe el olor a tormenta antes de que caiga el primer trueno. Y sabe que allí, en ese nuevo tipo de guerra, se juega su oportunidad y también su condena futura. El giro decisivo se aproxima a mediados de los años 70, cuando la presidencia de Isabel Perón se tambalea y el país parece al borde del colapso. En los pasillos militares ya no se pregunta si habrá golpe, sino cuándo. Antes de fin de año, se dicen unos a otros, con una seguridad escalofriante. Para Vignone, el reloj se convierte por fin en algo concreto. Tiene meses, tal vez semanas, para asegurarse un rol en la maquinaria que se pondrá en marcha. Sabe que su competidor también se mueve, tejiendo contactos, ofreciéndose para los destinos más codiciados. El juego de décadas llega a un punto de definición. En esos días, en los que la historia argentina se prepara para dar un giro brutal, el niño de Morón, el cadete silencioso, el oficial metódico, está a punto de convertirse en algo muy distinto. Una pieza central en el engranaje de una dictadura que marcará a fuego a generaciones enteras. No lo sabe con exactitud. Nadie puede ver el futuro con tanto detalle, pero intuye que lo que venga después del próximo golpe ya no será una carrera militar más, sino una apuesta total. El tiempo apremia, la rivalidad interna se afila, y la frontera entre el orden que siempre buscó y la violencia que está por desatarse se vuelve en su mente peligrosamente difusa. Cuando por fin llegó al poder, Reinaldo Vignone no entró a la Casa Rosada con un sable desenvainado, sino con una carpeta bajo el brazo. No fue un héroe de batallas épicas, sino el hombre que venía de los pasillos donde se decidía, en silencio, quién vivía y quién desaparecía. El contraste era brutal.
Mientras en la calle se hablaba de transición y democracia, él cargaba en la memoria el mapa secreto de calabozos, listas negras y órdenes firmadas con tinta prolija que habían abierto las puertas del horror. Y detrás de esa apariencia de burócrata impecable, seguía latiendo la misma urgencia. El tiempo se le acababa, y su rival estaba a un solo ascenso de arrebatárselo todo. Para entender cómo ese oficial metódico termina sentado en el sillón que usaron presidentes constitucionales, hay que volver a la madrugada del 24 de marzo de 1976. La Argentina, al borde del colapso económico y político, se despierta con el sonido de los comunicados militares. Las radios repiten palabras que ya parecen parte del paisaje. Proceso de reorganización nacional, vacío de poder, misión histórica. En los cuarteles, sin embargo, el clima es muy distinto. No hay épica, sino un nervioso cálculo de destinos, cargos, futuras recompensas. Cada oficial sabe que el golpe no solo derriba un gobierno, reordena carreras, premia lealtades, castiga dudas. Ese amanecer encuentra a Vignone ya en la cúpula media del ejército, un oficial con experiencia, respetado por su capacidad para hacer funcionar las estructuras internas. No es la cara visible de la conspiración. No sale en los comunicados, pero tiene algo que los generales valoran: discreción, eficacia y una fe casi religiosa en la idea de que el ejército es el único capaz de poner orden. Cuando se confirman los últimos detalles del golpe, él entiende que el reloj personal que venía sintiendo desde hacía años, ese límite, impuesto por la edad y por la rigidez del escalafón, entra en su fase decisiva. Los próximos años decidirán si se retira como un general más, o como algo mucho más grande. En ese mismo tablero se mueve su viejo competidor de los tiempos del colegio militar. Ahora ya no es solo el otro cadete que aparece en las listas de mérito. Es un coronel influyente, con padrinos poderosos, al que llamaremos Ricardo Valdés. Tiene fama de duro, de frontal, de hombre dispuesto a ir más lejos que nadie en la lucha contra la subversión. Entre los generales que traman el golpe, su nombre circula como el de un oficial en el que se puede confiar para tareas que exigen mano firme. Vignone lo sabe. Lo ve entrar y salir de despachos donde él todavía no tiene silla fija. Cada vez que escucha su nombre en una conversación informal, siente que algunos minutos más se evaporan de su reloj interno. Tras el derrocamiento de Isabel Perón, la Junta Militar se reparte el poder con una frialdad casi contable. Una parte para el ejército, otra para la armada, otra para la fuerza aérea. Pero en el interior del ejército, el reparto es aún más fino. Hay que decidir quién controla qué. ¿Qué región? ¿Qué guarnición? ¿Qué área de inteligencia? Es allí donde el perfil de Vignone se vuelve valioso. No es el hombre de la foto en el diario. Es el que sabe cómo transformar consignas generales, aniquilar la subversión, reorganizar la nación. En diagramas, flujos, órdenes concretas que bajan por la cadena de mando hasta el último soldado. El destino que se le asigna lo coloca en uno de los epicentros del terror que se viene: Campo de Mayo. Ese enorme complejo militar, a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, reúne escuelas de formación, unidades de combate, depósitos, oficinas y, muy pronto, centros clandestinos de detención. Desde la ruta, cualquiera podría verlo como un gran cuartel más. Desde adentro, bajo el mando de hombres como Vignone, se convertirá en una ciudad amurallada donde lo público y lo secreto conviven pared de por medio. En los primeros meses de la dictadura, mientras los comunicados se llenan de frases sobre el bien común y el occidente cristiano, en Campo de Mayo se afinan nuevos procedimientos. Llegan órdenes escritas con un lenguaje casi administrativo: traslado, interrogatorio, clasificación de detenidos. Pero detrás de esas palabras neutras se esconden prácticas que romperán para siempre la historia del país. Secuestros nocturnos, torturas, sistemáticas desapariciones sin rastro. Vignone, con su obsesión por el orden, organiza cuadros, planillas, cadenas de autorización. Donde otros improvisan, él estructura. Donde otros actúan por impulso, él diseña sistemas. El contraste entre la prolijidad de los papeles y la brutalidad de lo que ocurre en los sótanos es escalofriante. Un día cualquiera, un suboficial deja sobre su escritorio una carpeta con nombres, domicilios, filiaciones políticas reales o supuestas. En la hoja siguiente, otra lista. Destinos posibles para cada detenido, clasificados según el grado de peligrosidad. Al mismo tiempo, en algún rincón de ese inmenso predio, un hombre encapuchado intenta recordar la voz de sus hijos mientras escucha:
Del otro lado de la pared, los gritos de alguien más. La máquina funciona porque alguien la mantiene aceitadas con documentos, horarios, firmas. Ese alguien muchas veces es Vignone. Valdés, su competidor, se mueve en otra frecuencia. Su carrera lo lleva hacia destinos más visibles. Unidades que participan en operativos callejeros. Zonas donde los enfrentamientos armados son más frecuentes. La prensa, controlada, lo presenta como un oficial enérgico, firme, un símbolo de la mano dura. En las fotos, posa uniforme impecable, arma a la vista, rodeado de soldados. Esa exposición le suma prestigio ante ciertos generales, pero también lo vuelve el rostro identificable de una política que, tarde o temprano, será cuestionada. Vignone observa esa apuesta con una mezcla de envidia y cálculo. Él no sale en los diarios, pero todas las carpetas que importan terminan, tarde o temprano, pasando por un escritorio como el suyo. El tiempo, mientras tanto, no se detiene. Para fines de los años 70, el régimen ha logrado lo que llama pacificación. La guerrilla está diezmada, las organizaciones armadas casi extintas, pero el costo humano es inconmensurable. Se multiplican las denuncias de familiares de desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo comienzan a caminar en círculo frente a la Casa Rosada. La cifra de desaparecidos, decenas de miles, según organismos de derechos humanos, circula en los informes que llegan del exterior. En el interior del gobierno de facto, sin embargo, esa realidad se traduce en otra preocupación. Si la guerra interna ya está ganada, ¿cómo justificar la permanencia indefinida en el poder? Ese interrogante abre una nueva etapa en la carrera de Vignone y en su rivalidad con Valdés. Se forman dentro del propio ejército dos corrientes que se miran con recelo. Están los duros, que quieren profundizar la represión, prolongar el proceso, mantener el control militar hasta remodelar por completo la sociedad. Y están los que empiezan a hablar de una salida política controlada, una transición lenta, manejada desde arriba, que salve al menos parte del prestigio institucional de las Fuerzas Armadas. El tiempo histórico también muestra su reloj. No se puede gobernar para siempre bajo estado de sitio. Con la economía en crisis y el mundo mirando con lupa, Valdés se alinea sin dudar del lado de los duros. Su discurso interno es tajante. Cualquier concesión es debilidad. Cualquier apertura, una traición a los caídos en la guerra antisubversiva. Vignone, que nunca cuestionó la lógica de esa guerra, empieza a ver otras cosas. Ve la presión internacional traducida en visitas incómodas, como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, ve cómo, antes de cada inspección, se ordena limpiar determinadas áreas, trasladar detenidos, borrar rastros. Ve la tensión en los rostros de los generales cuando llega un cable desde Washington o desde Europa con nuevas denuncias. Y, sobre todo, ve acercarse su propia fecha límite. Si no consigue un lugar clave en la nueva etapa que se discute en voz baja, se irá a su casa con un pasado cargado de secretos y ningún lugar en la historia oficial. En ese contexto, se le confían tareas que mezclan de manera inquietante la administración y el encubrimiento. Campo de Mayo, como otros centros, debe adecuarse a una nueva realidad. La represión ya no puede ser tan visible, aunque siga siendo brutal. Vignone coordina reubicaciones, decide qué áreas se desactivan oficialmente y cuáles continúan funcionando en la oscuridad. Hay noches en que las luces de ciertos pabellones se apagan para siempre, porque los detenidos que quedaban allí son trasladados. Palabra limpia para un destino sucio. Al día siguiente, una brigada de soldados pinta paredes, arregla puertas, ordena archivos. Cuando lleguen los observadores, verán cuarteles en perfecto estado, aulas, gimnasios. No verán, salvo que sepan dónde mirar, las marcas de esposas en algunas camas metálicas, las manchas en el cemento. Uno de los momentos más tensos llega cuando se anuncia el Mundial de Fútbol de 1978. El régimen ve en ese evento una oportunidad de oro para lavarse la imagen. Estadios llenos, banderas celestes y blancas, cánticos, cámaras de televisión de todo el mundo mostrando una Argentina presentada como alegre y disciplinada. Pero mientras los hinchas festejan goles, a pocos kilómetros de la cancha de River Plate, siguen funcionando centros clandestinos como la ESMA o los ubicados en Campo de Mayo. La distancia entre la euforia futbolera y los sótanos donde se tortura no se mide en kilómetros, sino en decisiones tomadas por hombres como Vignone. En una de esas noches de partido decisivo, la radio del despacho transmite el relato de un gol histórico, mientras, en otra oficina del mismo complejo, se discute qué hacer con un grupo de detenidos sobre los que hay informes contradictorios.
Algunos oficiales sugieren liberarlos discretamente. Otros, trasladarlos. Vignone, con su tono frío, pide más datos. ¿Qué contactos tenían? ¿Qué familiares pregonan sus nombres? ¿Qué riesgo político implica cada opción? Cuando toma la decisión final, lo hace mirando un reloj de pared. No porque tenga prisa por ir a ver el partido, sino porque cada día que pasa aumenta la probabilidad de que alguien, desde afuera, exija explicaciones más concretas. El tiempo, otra vez, como amenaza. Mientras tanto, Valdés capitaliza el ambiente de triunfalismo interno. Se muestra orgulloso de lo logrado en la guerra. Critica en voz alta a quienes hablan de apertura. En reuniones de altos mandos, su perfil de halcón lo hace atractivo para aquellos que temen una rendición política. Rumores comienzan a circular en los pasillos. Algunos lo imaginan como futuro comandante en jefe del ejército, incluso como posible figura central de un proceso prolongado. Vignone escucha esos murmullos como si fueran golpes de martillo en una cuenta regresiva personal. Si Valdés llega primero a esa cima, sabe que difícilmente habrá lugar para él en el reparto de honores. Pero la historia se encarga de torcer trayectorias. A medida que avanzan los años, la economía se desploma, la deuda externa se dispara, la inflación se vuelve incontrolable. La sociedad, que al principio miró con cierta esperanza la promesa de orden, empieza a perder la paciencia. Crecen las protestas, los paros, las muestras de descontento. En ese clima, algunos generales comienzan a mirar con recelo a los duros que proponen seguir como si nada, como Valdés. Necesitan a alguien capaz de negociar salidas, de firmar decretos que abran una puerta hacia una normalidad aceptable. No un héroe de guerra interna, sino un administrador del final. El giro brutal llega en 1982, con la decisión más temeraria del proceso: la ocupación de las Islas Malvinas. Para muchos civiles, la noticia estalla como una chispa de orgullo nacional. Multitudes salen a la calle, los medios celebran, la Junta se presenta de golpe como defensora de la soberanía. Pero dentro de los cuarteles, no todos comparten el entusiasmo. Vignone, que ha aprendido a leer el mundo más allá de la retórica, sospecha que enfrentarse a una potencia como el Reino Unido, con el apoyo probable de Estados Unidos, puede ser una apuesta suicida. No lo dice en voz alta. La disciplina sigue siendo disciplina. Pero en conversaciones reservadas deja entrever sus dudas. Valdés, en cambio, ve en Malvinas la oportunidad que esperaba. Se alinea sin reservas con los planes del entonces presidente de facto, Leopoldo Galtieri. Habla de recuperar el honor nacional, de guerra justa. Se ofrece para coordinar aspectos logísticos. Aparece en fotos visitando tropas. Se deja ver en actos donde la multitud lo aplaude, sin conocer su nombre, solo su uniforme. Es su apuesta máxima. Si la guerra sale bien, su lugar en la historia estará asegurado. Si sale mal, bueno, en la lógica del momento, muchos no se detienen a pensar en ese escenario. La guerra, sin embargo, se desarrolla de la manera que Vignone temía. Tras un breve periodo de euforia, llegan las malas noticias. El hundimiento del crucero General Belgrano, las derrotas en los combates, la superioridad tecnológica de las fuerzas británicas. Los soldados argentinos, muchos de ellos jóvenes mal equipados, sufren no solo el fuego enemigo, sino el frío, el hambre, la desorganización. En la retaguardia, se multiplican las quejas de las familias, las dudas, la rabia contenida. En reuniones cerradas, algunos generales empiezan a preguntarse quién cargará con la culpa cuando todo termine. El final es veloz. En junio de 1982, la rendición en las islas se convierte en símbolo de una derrota mucho más grande, la del proyecto del proceso mismo. La multitud que antes aplaudía en la Plaza de Mayo ahora sale a protestar, a gritar ¡que se vayan! La crisis de legitimidad es total. Galtieri cae, y con él, la idea de que el régimen puede prolongarse indefinidamente. La Junta necesita un nuevo presidente, alguien que pueda pilotear el tramo final sin hundir del todo la institución militar. La palabra transición deja de ser una amenaza y se transforma en tabla de salvación. En ese punto, el tiempo se convierte en una urgencia casi física. La cúpula militar sabe que no puede demorarse. Cada día, sin una figura al frente del gobierno, aumenta el riesgo de estallidos sociales, incontrolables, de fracturas internas, incluso de que algún sector intente un manotazo desesperado. Hay que elegir rápido. Y hay que elegir bien. Sobre la mesa se ponen varios nombres. Algunos quedan descartados por su cercanía demasiado evidente con los peores episodios de la represión. Otros, por su identificación con la aventura de Malvinas. El nombre de Valdés aparece, por supuesto, propuesto por los duros que no quieren ceder terreno.
pero su exposición en los años más oscuros y su adhesión fanática a la guerra perdida lo vuelven un candidato tóxico para los que todavía sueñan con salvar algo de la imagen del ejército. El nombre de Vignone surge como una opción distinta. No es un desconocido en la estructura castrense. Ha sido jefe del Estado Mayor General. Ha estado al frente de destinos clave. Pero tampoco es la cara más visible del terror ante la opinión pública. Tiene reputación de organizador, de hombre capaz de tejer acuerdos, de comprender que el tiempo del proceso está agotado, aunque no lo diga en esos términos. Algunos lo ven como un mal menor, otros como el único capaz de firmar sin temblar las medidas legales que serán necesarias para intentar blindar al aparato militar frente a las causas que se vienen. La rivalidad con Valdés entra entonces en su fase más aguda y más silenciosa. No hay desafíos públicos ni gritos en pasillos. Hay llamadas, reuniones discretas, visitas nocturnas a despachos donde se alinean apoyos. Valdés juega sus últimas cartas, recordando sus méritos en la represión, su lealtad sin fisuras a la línea dura. Vignone, en cambio, ofrece otra cosa. La promesa de un aterrizaje controlado, de un cierre administrativo del proceso que deje firmadas leyes de impunidad, decretos, medidas que hagan más difícil, si no imposible, juzgar a los responsables. Para muchos generales, eso vale más que cualquier hazaña bélica. En esos días frenéticos posteriores a la derrota en Malvinas, Reinaldo Vignone duerme poco. Ha cumplido ya más de medio siglo de vida. El retiro obligatorio está a la vuelta de la esquina. Si no es ahora, no será nunca. Sabe también que, si acepta el rol que le proponen, cargará no solo con la herencia de la dictadura, sino con la responsabilidad de su final. Es, al mismo tiempo, la culminación de la escalera que empezó a subir en el colegio militar, y la entrada en una zona donde cada firma puede ser una futura condena. El reloj, esta vez, es visible. Los jefes militares quieren tener un nuevo presidente en cuestión de días. Una tarde gris, en un despacho austero, recibe la llamada que esperaba y temía desde hace décadas. Del otro lado de la línea, una voz con tono formal le plantea, sin rodeos, la propuesta: asumir la presidencia de la nación para conducir el tramo final del proceso y organizar una salida política. No se habla de juicios, ni de desaparecidos, ni de Malvinas. Se habla de orden, de responsabilidad histórica, de evitar el caos. Mientras escucha, Vignone mira por la ventana el predio militar que lo vio crecer y que ahora le ofrece, por fin, la cima. Al colgar, sabe que tiene poco tiempo para decidir. Horas, quizá. Su vida entera, desde las calles de Tierra de Morón hasta los pabellones silenciosos de Campo de Mayo, lo ha traído a este punto exacto. Del lado de afuera, el país reclama democracia. Del lado de adentro, sus camaradas le exigen salvar lo que se pueda del viejo orden. Y en algún lugar, en otro despacho, su rival de siempre aprieta los puños al comprender que la carrera que comenzara en los patios del colegio militar está a punto de terminar con una victoria que él creía reservada para sí. Falta muy poco para que, en los documentos oficiales, el nombre de Reinaldo Benito Antonio Vignone aparezca junto a una palabra que cambiará para siempre su lugar en la historia. Presidente. El día que por fin se sentó en el sillón de Rivadavia, Reinaldo Vignone no se sintió como un presidente que inicia una etapa, sino como un condenado al que le acaban de informar la fecha exacta de su ejecución política. Frente a las cámaras, la escena parecía solemne, casi rutinaria. Juramento, banda, discursos medidos. Pero en la cabeza de ese general de gesto adusto, las palabras sonaban de otro modo. No era el comienzo de un gobierno, era la cuenta regresiva de un final anunciado. Tenía, con suerte, poco más de un año para hacer algo que nadie había hecho antes: apagar una dictadura sin que estallara el país. Y sin que la propia dictadura terminara devorando a los suyos en los tribunales. El reloj no marcaba las 12. Marcaba exactamente cuánto quedaba para el abismo. Y, en algún despacho del ejército, su eterno rival, Ricardo Valdés, miraba la ceremonia por televisión con los dientes apretados, convencido de que todavía había tiempo para arrebatarle ese último tramo de poder. Dentro de la Casa Rosada, el aire huele a cera, historia y nerviosismo. Las paredes cargan retratos de presidentes elegidos por el voto, pero el que recorre ahora esos pasillos no llegó por urnas. Es 1982. La derrota en Malvinas sigue fresca como una herida abierta, y el país se mueve entre la humillación y la rabia. Vignone entra al despacho presidencial con una carpeta gruesa bajo el brazo. Papeles. Siempre papeles. Informes económicos, partes de inteligencia,
borradores de discursos. Mientras un edecán le muestra detalles protocolares, él repasa mentalmente 3 prioridades que ya tiene claras. Sostener un mínimo de orden, negociar una salida política que no termine en linchamiento público, y ganar, de una vez por todas, la carrera silenciosa contra Valdés, que ahora se libra en el terreno más peligroso de todos, el del final. Esa misma noche, cuando los salones quedan vacíos y los fotógrafos se van, el nuevo presidente de facto pide algo que desconcierta a sus colaboradores: un mapa grande del país y, al lado, un cronograma detallado con los plazos legales posibles para convocar a elecciones. No habla de volver a la democracia con entusiasmo. Habla de plazos, de tiempos, de ventanas de oportunidad. Sobre el escritorio, coloca un reloj de mesa que trajo de su oficina en Campo de Mayo. Lo observa un instante, como si se estuviera mirando en un espejo. Sabe que cada día que pasa aumenta la presión de la calle, de la comunidad internacional, de las familias de los desaparecidos y también de los sectores del ejército que consideran que cualquier concesión es una traición. Valdés, mientras tanto, se mueve en las sombras del mismo sistema que ayudó a construir. No ha logrado, como soñaba, quedarse con la presidencia, pero conserva influencia sobre una red de oficiales duros, repartidos por guarniciones clave. Para ellos, la caída en Malvinas fue un tropiezo, no el fin del proyecto. En reuniones secretas, en casas quinta lejos del centro, se escucha una frase que los delata. Todavía podemos revertir esto. El nombre de Vignone aparece en esas conversaciones cargado de sospecha. Lo ven como alguien dispuesto a entregar demasiado a los civiles con tal de salvar su nombre. El viejo rival adopta un rol nuevo, el del general que se cree guardián de una esencia, dispuesto a boicotear cualquier transición que huela a rendición. En los primeros meses de su gobierno, la tensión entre la fachada y la realidad es casi esquizofrénica. De día, Vignone se reúne con ministros, economistas, enviados de organismos internacionales que hablan de inflación, deuda externa, urgencias sociales. De noche, recibe informes crudos de inteligencia sobre el estado del descontento. Fábricas donde se preparan paros, universidades calientes, movimientos de derechos humanos que ya no temen tanto y empiezan a nombrar, en voz alta, la palabra prohibida: juicio. A cada informe, Vignone responde con la misma mezcla de frialdad y preocupación. Pide más datos, grafica escenarios, compara fechas. Sobre todo, repite una idea. Si el ejército sale del gobierno sin alguna forma de protección legal, no habrá retiro tranquilo para ninguno. Esa obsesión lo lleva a tomar una decisión que marcará su presidencia. Anunciar, relativamente rápido, que habrá elecciones. No lo hace por convicción democrática profunda, sino por cálculo. Sabe que una promesa de comicios puede descomprimir la presión social y, al mismo tiempo, comprarle tiempo para preparar el aterrizaje. Cuando en un discurso habla de normalización institucional y de entregar el gobierno a autoridades elegidas, mucha gente en la calle escucha la palabra fin y siente alivio. En los cuarteles, en cambio, el efecto es otro. Los blandos ven en eso una salida honrosa. Los duros, encabezados informalmente por hombres como Valdés, sienten que alguien acaba de encender la mecha de una bomba sin consultarles. En reuniones cerradas del alto mando, los reproches apenas se disfrazan de preguntas. ¿No se está yendo demasiado rápido? ¿Qué garantías tenemos de que esos políticos no vendrán a cobrársela? ¿Quién nos asegura que los tribunales no van a revisar lo que hicimos en la guerra antisubversiva? Vignone escucha, deja que hablen, y luego responde con una calma que irrita. Les recuerda la derrota militar, el aislamiento internacional, la imposibilidad real de sostener el estado de sitio de manera indefinida. No se trata de si queremos irnos, dice en una de esas reuniones. Se trata de cómo y cuándo, y si no decidimos nosotros, decidirán otros por nosotros. No menciona su propia urgencia, el límite de su carrera, pero está implícito. El reloj corre para todos, pero sobre todo para él. Mientras la maquinaria del Estado empieza a adaptarse a la idea de elecciones, Vignone abre otro frente, más oscuro y silencioso. El de los archivos. Sabe mejor que nadie que en estanterías grises, en cajas anónimas, en discos y carpetas distribuidos por unidades militares, hay una memoria escrita de la represión, listas de detenidos, partes de operaciones, informes de inteligencia, datos de centros clandestinos. Esa documentación es, al mismo tiempo, un arma y una amenaza. En manos equivocadas, podría incriminar a cientos de oficiales, generales, incluso a él mismo.
Decide, entonces, algo que muchos sospecharán pero pocos verán directamente. Impulsar un proceso sistemático de limpieza documental. Las escenas que se viven en ciertos edificios son casi cinematográficas. En sótanos sin ventanas, máquinas trituradoras trabajan sin descanso, escupiendo tiras de papel que caen como nieve sucia sobre el piso. En patios internos, quemadores improvisados tragan carpetas que arden con un humo espeso y agrio. Soldados jóvenes que ni siquiera habían terminado la secundaria cuando empezó la dictadura reciben órdenes secas. Destruir, sin preguntar. Nadie les explica qué contienen esos papeles. Apenas intuiciones cruzan miradas. En Campo de Mayo, alguna noche, se ve el resplandor de hogueras que no figuran en ningún parte oficial. Lo que se borra allí no son solo documentos. Son rastros concretos de personas que jamás volvieron a casa. Valdés observa esos movimientos con una mezcla de indignación y cálculo. Para él, destruir los registros de la guerra es casi sacrílego. Se presenta ante algunos camaradas como el guardián de esa memoria, no por compasión por las víctimas, sino por orgullo de lo que considera misiones cumplidas. Pero también entiende que esos papeles pueden ser un seguro para el futuro. Nombres, fechas, órdenes que comprometen a muchos, incluido el propio Vignone. En lugar de obedecer ciegamente todas las órdenes de destrucción, se asegura, a través de hombres de confianza, de que ciertas copias, ciertos cuadernos, ciertos listados no desaparezcan del todo. Los guarda en lugares que solo unos pocos conocen. Si la historia da otro giro, piensa, esos secretos pueden convertirse en moneda de cambio, o en artillería pesada. Mientras en la trastienda se libra esa guerra por la memoria, la escena pública entra en otra fase. Vignone levanta gradualmente algunas prohibiciones, permite la reorganización parcial de los partidos políticos, abre espacios de diálogo controlado. En la televisión empiezan a aparecer figuras civiles que hacía años no tenían micrófono. El país, que vivió años de silencio impuesto, recupera de golpe una cacofonía de voces. Hay debates, actos, discursos en plazas. Y por debajo de todo, una pregunta recorre cafés, oficinas, fábricas. ¿Habrá justicia? La presión internacional se intensifica. Organismos de derechos humanos, gobiernos extranjeros, iglesias, todos piden lo mismo. ¿Verdad? ¿Investigación? Fin de la impunidad. Vignone, que lee esos cables con el ceño fruncido, entiende que la transición no bastará por sí sola. Hace falta un escudo legal. Algo que, al menos en el papel, cierre el camino a los juicios contra militares. Empieza a circular, entonces, el borrador de una ley que muchos recordarán con un nombre que suena a eufemismo cruel. Una ley de pacificación nacional, la autoamnistía. Cuando la medida se discute en el entorno cercano del presidente, el clima es denso. Algunos juristas afines advierten que una autoamnistía dictada por los mismos responsables será vista como una provocación. Otros aseguran que, sin ese paraguas, el día después del traspaso puede convertirse en una cacería. Vignone escucha, calcula, mide reacciones posibles. Valdés, desde la vereda de los duros, presiona en otra dirección. No solo quiere la ley, quiere que sea lo más amplia posible, que cubra no solo delitos de lesa humanidad, sino cualquier acción cometida en cumplimiento de órdenes. En su lógica, la guerra fue total. La protección también debe serlo. Finalmente, Vignone firma. La tinta se desliza sobre el papel con un trazo seguro, pero el pulso interno no es tan firme. Sabe que ese decreto será una de las piezas más controvertidas de su legado inmediato. En la calle, la reacción es feroz. Organizaciones de derechos humanos marchan con pancartas que lo nombran directamente, que piden juicio y castigo. Los partidos que se preparan para competir en las elecciones denuncian la maniobra. Se escucha, cada vez con más fuerza, el nombre de un dirigente radical que construye su campaña precisamente sobre la promesa de revertir esa impunidad. Raúl Alfonsín. La carrera electoral introduce una nueva dimensión al conflicto central de la vida de Vignone. Ya no se trata solo de él contra Valdés, o de militares contra civiles. Se trata de qué proyecto interpretará el cierre del ciclo. Desde la Casa Rosada, el general presidente sigue con atención las encuestas, los informes de inteligencia, las crónicas de campaña. Ve cómo Alfonsín crece en apoyo popular con un discurso que habla de democracia sin tutelas y de juicio a las juntas. Ve también cómo el candidato peronista Ítalo Luder, más cercano a la idea de respetar ciertas garantías para las Fuerzas Armadas, pierde terreno. La posibilidad de que el futuro gobierno desconozca la autoamnistía se vuelve cada día más real. Vignone intensifica entonces su carrera contra el tiempo.
Acelera ciertos nombramientos en el poder judicial. Intenta consolidar pactos tácitos con sectores políticos. Confía en que el temor a un nuevo quiebre institucional lleve a los futuros gobernantes a no avanzar demasiado, pero al mismo tiempo debe lidiar con el frente interno. Valdés y los suyos, que nunca creyeron del todo en la transición, fantasean con un freno de mano de último momento. Circulan versiones sobre operaciones de desestabilización que podrían justificar la suspensión de elecciones. Atentados provocados. Caos sindical, desorden fabricado. En una noche de primavera, en un despacho con luz tenue, tiene lugar uno de los enfrentamientos más tensos y secretos entre Vignone y su rival. No hay testigos formales, pero algunos detalles sobrevivirán en murmullos de pasillo. Valdés llega acompañado de 2 generales afines. Se muestra respetuoso pero no sumiso. Le plantea al presidente lo que muchos duros susurran hace meses: que convocar a elecciones en ese clima, con esa presión internacional, es condenar a las Fuerzas Armadas a un juicio histórico sin defensa. Le sugiere reconsiderar al menos los plazos. Insinúa la posibilidad de una reorganización interna, si el alto mando cree que la conducción se ha alejado de los objetivos originales del proceso. Vignone entiende el mensaje. No es solo una queja. Es una amenaza velada de golpe interno, de desplazamiento. La cuerda se tensa. Podría ser el momento en que todo se rompe. La transición, su presidencia, quizás su propia libertad futura. Pero, en lugar de ceder, responde con una firmeza que sorprende incluso a algunos de sus aliados. Deja claro que las elecciones no se tocarán, que la decisión está tomada, que cualquier intento de frenar ese proceso significaría, ahora sí, el derrumbe absoluto del prestigio institucional. Les recuerda la derrota en Malvinas, la retirada de apoyos externos, las protestas que podrían estallar si se percibe una marcha atrás. No lo dice con estas palabras, pero el sentido es brutalmente simple. Si tiran del mantel, se cae la mesa sobre todos. La jugada siguiente es fría y quirúrgica. En las semanas posteriores a esa reunión, ciertos destinos clave en el ejército se reacomodan. Oficiales cercanos a Valdés son trasladados, enviados a regiones menos influyentes, relevados con excusas formales. Las órdenes salen firmadas con la misma prolijidad con la que años antes se diseñaban operativos de represión. Se trata, en definitiva, de sofocar una rebelión antes de que estalle. Valdés, arrinconado, siente la derrota personal más amarga de su carrera. No solo perdió la chance de ser presidente, ahora ve cómo su poder dentro de la estructura se reduce. La carrera iniciada en los patios del colegio militar está llegando al final. Y no será él quien cruce la meta con los brazos en alto. Llega, por fin, el día de las elecciones de 1983, el 30 de octubre. Las escuelas se llenan de filas que muchos jóvenes pisan por primera vez con una boleta en la mano. Hay un clima de fiesta contenida. En las paredes, afiches con consignas democráticas. En la memoria, todavía fresca, la sombra de los años de terror. Desde la Casa Rosada, Vignone sigue el desarrollo de la jornada con una mezcla de profesionalismo y desconcierto íntimo. Ha pasado toda su vida adulta moviéndose en un mundo donde el poder se decidía en ascensos, destinos, conspiraciones de cuartel. Ver ahora a millones de personas definiendo quién gobernará lo deja, por un instante, como espectador de un idioma que no domina del todo. Por la noche, los resultados son claros. Raúl Alfonsín se impone con holgura. En la calle, los festejos estallan. Se cantan consignas que hablan de juicio y castigo, de se va a acabar la dictadura militar. Desde los balcones de la Casa Rosada, el ruido llega como un oleaje que sube y baja. Algunos colaboradores militares cierran las ventanas, molestos. Vignone, en cambio, se queda un momento mirando hacia la Plaza de Mayo. No se engaña. Sabe que parte de esos gritos están dirigidos, directa o indirectamente, contra él. Pero también sabe que el resultado despeja, de una vez, la incógnita del día después. Ya no hay lugar para maniobras dilatorias. El reloj, que llevaba años sonando en su cabeza, por fin muestra una fecha exacta en el calendario. 10 de diciembre. Hasta entonces, cada segundo cuenta. En las semanas finales, su agenda se divide entre actos formales y movimientos desesperados. Por un lado, prepara el traspaso institucional, reuniones protocolares, informes de situación, coordinación con el equipo del presidente electo. Por otro, intenta blindar, hasta donde puede, a las Fuerzas Armadas. Repite en discursos que el país necesita reconciliación, que no se debe mirar solo al pasado, que hubo excesos, pero también una guerra contra el terrorismo. Las palabras, sin embargo, ya no controlan la narrativa como antes. En las calles,
las organizaciones de derechos humanos ganan visibilidad. Los medios se animan a investigar más. Los nombres de desaparecidos dejan de ser susurros para convertirse en consignas. Una de las imágenes más potentes de esos días finales es la de dos hombres frente a frente. En un despacho sobrio, Vignone y Alfonsín se sientan a conversar. No es una reunión amistosa, pero sí histórica. Se miran sabiendo que representan dos mundos que se excluyen, el de la dictadura que se apaga y el de la democracia que renace. El general intenta marcar límites, sugiere, insinúa la importancia de preservar la institución militar. El presidente electo escucha, toma nota, pero no cede en lo esencial. Cuando sale de la Casa Rosada, los periodistas le preguntan por juicios. Él responde con frases cuidadas, pero en su voz hay algo que los argentinos ya han aprendido a reconocer. Una determinación que no encaja con los planes de impunidad total diseñados por el régimen. La noche del 9 de diciembre, la Casa Rosada está más silenciosa de lo habitual. En algunos pasillos quedan cajas semiabiertas, papeles sueltos, recuerdos que nadie se preocupó por ordenar. El gobierno de facto se apaga sin épica, casi como una oficina que cierra. En su despacho, Reinaldo Vignone firma los últimos documentos, revisa por última vez la agenda del día siguiente, deja indicaciones a su gente, sabe que, una vez que entregue el mando, ya no podrá influir tanto en el rumbo de los acontecimientos. También sabe que muchos ojos se volverán hacia él cuando empiecen las investigaciones. No se hace ilusiones de ser recordado como un estadista. Aspira, en todo caso, a que la historia lo vea como el hombre que condujo el retiro, no como el principal arquitecto del horror. El 10 de diciembre de 1983, la Plaza de Mayo desborda gente, banderas, cantos, lágrimas. Es el día que marcará el retorno formal de la democracia. Vignone llega al Congreso para participar en la ceremonia de traspaso. La tensión es palpable. Hay quienes cuestionan la idea de que un presidente democrático reciba el mando de manos de un dictador. Alfonsín, sin embargo, ha decidido dar a ese gesto un sentido distinto. Cerrar un ciclo a la luz del día, sin cuartelazo final, sin huida nocturna. Cuando se produce el encuentro, los flashes estallan. Por un instante, la imagen congela a los dos hombres. El general que encarna el final del proceso y el civil que promete juzgarlo. En el momento en que entrega el poder, la carrera que empezó en aquel patio de tierra del colegio militar termina para Vignone. Valdés, relegado y amargo, observa los acontecimientos desde un segundo plano, consciente de que su nombre no figurará en las crónicas oficiales, pero que su sombra seguirá flotando en los relatos de la represión. El reloj interno del ya expresidente marca finalmente 0. Lo que viene después será otra historia. Juicios, condenas, viejos camaradas que se vuelven acusadores, documentos que no se destruyeron del todo y regresan como fantasmas. Pero esa parte de la historia, la de la caída personal, comenzará recién cuando las luces de la ceremonia se apaguen y él cruce la puerta hacia una nueva vida donde el uniforme ya no alcanzará para protegerlo del pasado. Cuando se cerró la puerta detrás de él el 10 de diciembre de 1983, Reinaldo Vignone descubrió la ironía más cruel del poder. En la Casa Rosada había tenido guardaespaldas, autos oficiales y silencio obediente. Pero en la vida real, a partir de ese instante, solo le quedaba algo infinitamente más ruidoso. El pasado. Y el pasado no golpea. El pasado derriba la puerta. En su casa, ya sin edecanes, sin ceremonias, sin el aire enrarecido de los despachos, el general empezó a vivir con una cuenta regresiva distinta. Ya no era el calendario electoral lo que lo perseguía, sino una pregunta que se repetía en cada tapa de diario, en cada marcha, en cada nombre que volvía a pronunciarse en voz alta. ¿Quién pagará? Y en ese quién cabían demasiados. Al principio, intentó convencerse de que la salida había sido un trueque razonable. Entregar el mando, asegurar una transición ordenada, y con el tiempo, lograr que la democracia necesitara mirar hacia adelante. Se aferró a esa idea como un náufrago a una tabla. Pero el país no quería tabla, quería costa. Y para llegar a la costa, había que nadar atravesando la parte más oscura del mar. La primera señal de que el plan de blindaje se resquebrajaba llegó rápido, con la velocidad de una bala que aún no se oye, pero ya está en el aire. La autoamnistía, aquella pacificación nacional, firmada para cerrar los juicios antes de que nacieran, empezó a tambalear en el debate público. En los tribunales, en los medios, en el Congreso, la palabra impunidad se volvió un martillo. Vignone veía el mundo moverse sin él, y eso lo irritaba más de lo que se permitía admitir.
Había sido entrenado para mandar, no para observar. Y entonces apareció la figura que él esperaba como se espera una tormenta. Raúl Alfonsín, ya presidente, impulsando la investigación sobre la represión. La CONADEP, con su informe Nunca Más, fue como encender una linterna en un galpón donde alguien había creído haber barrido todas las huellas. Testimonios, listas, fechas, lugares, apodos, voces que describían centros clandestinos como si estuvieran narrando un infierno con dirección postal. Cada declaración era un clavo nuevo. Vignone, en privado, sostenía su versión. La idea de una guerra, de excesos, de que el Estado había actuado bajo una lógica de supervivencia. Pero afuera, en la calle, el relato ya no era de guerra. Era de desapariciones. Y una desaparición no admite eufemismos. Una desaparición es un vacío que grita. En esos años, su rival, Ricardo Valdés, también jugaba su partido. Aunque en un tablero más sucio, él no se resignaba a la derrota de 1983. Había perdido influencia, pero conservaba una red de lealtades. Y sobre todo conservaba algo más peligroso que un arma. Secretos. Había guardado copias, listados, notas, fragmentos de aquello que otros intentaron triturar o quemar, no por conciencia sino por estrategia. En su cabeza, ese archivo clandestino era un seguro. Si caía uno, podían caer muchos. Y si caían muchos, el país podía volver a temerle al uniforme. Ese era su último modo de competir con Vignone. No en la presidencia, que ya había terminado, sino en la historia. Valdés quería imponer una idea: que el final del proceso no sería el inicio de la justicia, sino el inicio del chantaje. Durante un tiempo pareció que ese chantaje surtía efecto. El juicio a las juntas avanzó. Sí, pero el clima era explosivo. Las Fuerzas Armadas se agitaban. Hubo alzamientos, presiones, amenazas veladas. En los cuarteles la palabra traición se repetía con rabia. Vignone lo seguía todo como quien escucha su propio veredicto leerse desde la habitación contigua. Y lo que más lo enfurecía no era el juicio en sí. Era la sensación de que él, que había administrado la retirada, podía terminar pagando como símbolo. Las leyes de punto final y obediencia debida, y luego los indultos de Carlos Menem, parecieron por un momento devolverle el aire. No era exactamente libertad moral. Eso no existía. Pero sí un colchón legal. Como si la Argentina, agotada, hubiera decidido cerrar los ojos para poder dormir. Para Vignone, esa etapa fue una tregua peligrosa. Porque las treguas suelen hacer creer que la guerra terminó, y la guerra en realidad estaba cambiando de forma. En la intimidad, el exdictador buscó recomponer su imagen. Habló, escribió, justificó. Su relato insistía en lo mismo: orden, caos, combate. Pero cada vez que él pronunciaba orden, la gente recordaba otra palabra: ausentes. Cada vez que él decía combate, alguien mostraba una foto carnet de un hijo o una hija que no volvieron. En ese choque, su voz siempre salía perdiendo. El tiempo, sin embargo, traía un giro que ni los más optimistas imaginaban a comienzos de los 90. El péndulo empezó a volver. En Argentina, la memoria no se comporta como un archivo estático. A veces duerme, pero no muere. Y a fines de los 90 y comienzos de los 2000, las causas de derechos humanos empezaron a reactivarse con una fuerza que olía a ajuste de cuentas histórico. Fue entonces cuando el reloj interno de Vignone, aquel que había marcado plazos electorales, luego plazos políticos, se transformó en otra cosa: una cuenta regresiva personal. Ya no se trataba de si lo alcanzarían, sino de cuándo. En 2003 y 2005, la anulación de las leyes de impunidad y la reapertura de juicios cambiaron el paisaje. Lo que había sido un terreno pantanoso se volvió un camino directo hacia los tribunales. Y aquí llega el primer gran twist que él no vio venir. La protección que había intentado construir desde el poder. El cerco documental que había impulsado no le garantizó el silencio, porque la represión dejó sobrevivientes. Y los sobrevivientes, con el tiempo, se convierten en testigos. No se los puede quemar como papel. Vignone fue detenido. La imagen del general, ya anciano, ya frágil en apariencia, entrando en el circuito judicial, tenía una potencia cinematográfica imposible de ignorar. Era el hombre que había firmado el final del régimen, ahora enfrentando, cara a cara, el Estado de Derecho que creía haber condicionado. La escena parecía escrita para una lección. La impunidad puede durar décadas, pero no tiene calendario infinito. Mientras las causas avanzaban, se acumulaban nombres de centros clandestinos, testimonios que hablaban de Campo de Mayo, de maternidades,
clandestinas, de bebés apropiados, de cadenas de mando. Cada expediente era una cuerda más alrededor de su biografía. En 2010, llegó una de las condenas más fuertes: prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. No era un episodio aislado. Con los años se sumarían otras sentencias. Para el país era justicia tardía. Para él era el derrumbe final de la estrategia. Y en medio de ese derrumbe apareció el golpe más venenoso, el twist que completaba el círculo del conflicto con Valdés. Parte de 1900, la información que permitió reconstruir tramas y responsabilidades no provenía solo de archivos oficiales o investigaciones recientes, sino de fragmentos que habían sobrevivido a la limpieza. Y ese tipo de supervivencia, selectiva, misteriosa, olía a lo que Valdés siempre había querido tener. ¿Un seguro para negociar? Para presionar, para dejar a otros expuestos si él caía. El rival que había perdido el poder en vida parecía ganar influencia póstuma en la forma en que ciertos secretos emergían, a destiempo, como cuerpos que el río devuelve. Vignone, desde su encierro, no solo enfrentaba jueces, enfrentaba la idea de que alguien, dentro del mismo mundo que él había comandado, hubiera administrado la memoria como arma. Y eso, para un militar, es una traición más íntima que cualquier derrota pública. No viene del enemigo, viene del propio bando. La prisión fue su último escenario, un escenario sin épica, sin uniforme útil, sin mando. La vejez, ahí, no tenía romanticismo. Era rutina, medicación, pasillos, visitas contadas, abogados, audiencias. Para el hombre que había vivido entre jerarquías, el encierro era una inversión completa del mundo. El que daba órdenes ahora pedía permisos. Y sin embargo, incluso en ese final, Vignone conservó lo que lo había definido siempre: la negativa a asumir el relato de sus víctimas. No hubo una confesión que cambiara la historia. No hubo un gesto que reparara. Su discurso siguió oscilando entre la justificación y la minimización, como si, al sostener la versión, pudiera sostenerse a sí mismo. Murió el 7 de marzo de 2018, con 90 años. La noticia, en otro contexto, habría sido apenas una nota necrológica. Pero en Argentina, su muerte cargaba un símbolo. Se iba uno de los últimos presidentes de facto del proceso, condenado por delitos de lesa humanidad, sin haber logrado la absolución que muchos de su entorno soñaron. No se fue como el que salvó al país del caos, sino como un nombre asociado a un sistema que desapareció personas y luego intentó desaparecer pruebas. Su legado quedó atrapado en una contradicción feroz. Fue el hombre que cerró la dictadura. Sí, pero no porque repudiara su violencia, sino porque entendió que ya no podía sostenerse. Su mérito histórico, si se lo puede llamar así, fue administrar un retiro, y aún ese retiro estuvo contaminado por el intento de blindarse, por la destrucción de documentos, por la autoamnistía, por la maniobra final de un régimen que quería irse sin pagar la cuenta. La democracia argentina, con todas sus crisis, terminó demostrando algo que en 1983 parecía imposible: que incluso décadas después, incluso con canas, incluso con bastón, el poder puede ser llamado a responder. Y esa es la última imagen que deja la biografía de Vignone. Un hombre que creyó que el tiempo era su aliado, y descubrió, demasiado tarde, que el tiempo también puede ser un fiscal. Conteo aproximado: 1380 caracteres, con espacios.